Un gusto Cecilia, estar contigo y con toda tu audiencia. Un placer estar aquí platicando de estos temas importantes para la población. Sí, yo creo que aquí hay varias poblaciones de personas que pueden estar viviendo estas circunstancias de formas totalmente diferentes, ¿verdad? Algunos que afortunadamente conservamos la salud y que seguimos un poco con esos cuidados y ese miedo, y quizás otras personas que están viviendo una difícil situación al vivir una muerte de un ser querido por COVID, y también aquellas poblaciones como el personal de salud, que me parece importante también la ardua tarea que están desempeñando, y que sin duda también sus formas de lidiar con estas situaciones son totalmente diferentes a las de muchos. Entonces, me parece que son muchas realidades que nos podemos encontrar en la gente, en la población, y hoy quisiera resaltar mucho, sobre todo, estas dos últimas, ¿no? Las familias que han perdido algún ser querido por COVID, y el personal de salud, que sin duda la situación que viven ahora es muy abrumadora, y el estrés que mantienen continuo en su trabajo, sin duda el desgaste va a ser permanente, y tenemos que cuidar también a quien nos cuida, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el tema del duelo por COVID tiene circunstancias muy traumáticas, ya que se da de una forma rápida, sorpresiva, con momentos de incertidumbre, una sensación de incomprensión, profunda soledad del momento en el que se da y posterior a ello, y por tanto hay un gran desbordamiento en esta situación por las personas que viven estas difíciles circunstancias. Por tanto, el duelo por COVID es algo muy complejo, muy difícil de ir elaborando, puesto que tampoco tiene una ritualización. No hay una ritualización que permita el acojo de la familia y que permita a su vez ir elaborando esta situación que mantienen las personas. Y me parece importante como señalarlo, que aunque no somos o no estemos pasando por estas situaciones, vale la pena tener esta información para ser precavidos y ser empáticos con estas personas, y que sin duda, pues bueno, también en algún momento podemos estar viviendo eso. Por supuesto no lo deseamos, pero sin duda es una realidad que ahí tenemos, y que también es valioso saber cómo irlo manejando, Cecilia. Sí, y yo creo que en ese sentido todos estamos en un cambio y estamos en el mismo barco, y me parece que, pues bueno, sin duda tenemos que buscar como concentrarnos en las personas quizás más vulnerables, y a mi juicio, bueno, son muchos, pero este tema del duelo por COVID me parece importante, ya que si no se atiende puede resultar a largo plazo en algunos trastornos de desorden de duelo complicado, síndromes de estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad, por llamar algunos. Y bueno, esto también va a poder recurrir a aumento en suicidios, diagnósticos psiquiátricos, conductas de riesgo, abuso de sustancias como el alcohol, las drogas, problemas cardiovasculares, e incluso el tema del cáncer, ¿no? Entonces, me parece que es una situación complicada, compleja que hoy vivimos, y sin duda ahorita la información que podamos echar mano para la prevención va a ser muy, muy importante, y en ese sentido hay un gran reto de la familia de cómo irlo abordando y afrontando, y también de ir trabajando de la mano con los profesionales de la salud, que sin duda van a ser pieza importante para la detección de estos comportamientos y de estas situaciones de duelo, que en ocasiones en nuestra sociedad se ha sobresimplificado el tema del duelo, como que lo vemos de una forma muy, muy causal, muy rápida, y como si perdiéramos un celular que, pues bueno, cómprate otro y ya está, ¿no? Me parece que en este momento, con estas circunstancias en las cuales se dan, es muy compleja la situación que se vive, y por tanto, pues bueno, considerar que lo que podemos hacer, pues me parece mucho. Uno es la comprensión que sin duda siempre va a ir del lado de la prevención, en el sentido de que en cuanto más tengamos información de respuestas de duelo, de qué esperamos ante una respuesta de duelo por COVID, puede ayudarnos un poco a detectar, un poco como hasta cierto punto saber qué tan normal o no es ese proceso que viven las personas, ¿no? Sin duda, cada persona vive una forma distinta, pero este duelo por COVID tiene características muy importantes, traumáticas, y por tanto tenemos que tener especial atención los profesionales de la salud a ello. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas que influyen para que sea distinto. Entre ellos son las circunstancias de la muerte, ¿no? O sea, de alguna manera, el hecho de que se haya muerto en el hospital, en un entorno, pues donde ahorita hay mucho caos, hay mucho
incertidumbre el hecho de que no se haya podido tener un acompañamiento a la persona enferma, que no se haya podido de alguna manera hacer cosas entre los deudos que son las familias y las personas enfermas, el hecho de no poder tener como un acercamiento en la plática, de alguna manera tocar puntos valiosos para lo que representa la relación de cada familia, el expresar las preocupaciones, el intentar hacer algo para que esas cosas pudieran ser algo distintas, sin duda son cosas muy complicadas, ¿no? También el hecho de pronto de que entre el ser querido al hospital y al final lo que se recibe de él son sus restos, sus cenizas, de verdad es que para nuestra mente es muy complicado elaborar de la noche a la mañana como esos difíciles momentos y eso es lo que hace que este duelo sea bastante complicado y por lo tanto vamos a ver a personas cuando viven esas circunstancias pues bueno muy concentrados en las justo en las circunstancias de su muerte y quizás muchas situaciones que vengan a su a mente son por hechos que ocurrieron o por cosas que no tenían tan claras cómo fue que se dieron las cosas y esa falta de información o ese exceso de información puede perturbar mucho en sus pensamientos y puede generar pues pensamientos que le llamamos repetitivos, que de alguna manera son un poco compulsivos en nuestro pensamiento y que pueden causar mucho desgaste emocional y es una de las características que nos indicaría que ha sido traumática esa situación. Por tanto, no habrá que dejar pasar esta atención específica y especializada a estas personas, puesto que nos puede causar o invadir en el trayecto del duelo a otras familiares también. Sí, por supuesto. Ahora sí que aquí lo principal es como buscar evitar como juicios de valor que nosotros podamos hacer. Es muy fácil como dar nuestros comentarios desde una mirada donde no está la experiencia, donde no está la vivencia cercana a un proceso de dolor y desafortunadamente los que lo vivimos como de observadores caemos muchas veces en la sensación de que eso no nos va a pasar a nosotros y viene el juzgar y de pronto también el señalamiento, la discriminación a las personas, que curiosamente es otra de las características de estas personas por COVID, el hecho de tener una red de apoyo importante que dé sostén y soporte en la trayectoria del duelo y vemos que en el tema del COVID no se tiene, no se da y al contrario, hay un juzgar, hay una crítica, hay una discriminación que agrava esta situación de dolor que ya vive de por sí la familia. Entonces, ese de entrada sería una consideración importante el hecho de no emitir juicios y no que se haga fácil el comentario. En ocasiones el silencio, la cercanía, la presencia es muy importante. Sí, por supuesto, me parece que estamos en un momento donde el hecho de tener la sensación de muerte tan cercana por la posibilidad de enfermar y un poco la incertidumbre de no saber cómo puede reaccionar nuestro organismo, sin duda nos pone como sintiéndonos cercanos. Si a pesar de ello, nuestra mente hace un gran esfuerzo por evitar, por negar que eso no puede ocurrir entre nosotros y bueno, al final es una forma adaptativa para minimizar ese impacto emocional. Pero me parece que es valioso como considerar que esta situación pone el dedo en la llaga en considerar que el tema de visibilizar el duelo es un tema valioso que regularmente no lo consideramos en el tema de la salud pública, incluso en las formaciones que en ocasiones tenemos como profesionales, como psicólogos, médicos, como enfermeros, trabajadores sociales. La verdad es que son temas que si bien alguien lo puede comentar, pero no viene en la currícula y me parece que hoy la demanda y la necesidad que tiene la sociedad ante la atención de estos procesos de duelo, sin duda me parece que nos ha identificado parte de nuestra carencia, puesto que vivimos todavía con marcos de referencia teóricos de los años 60. Entonces es triste que todavía muchas personas de la salud aún sigan creyendo que las etapas del duelo hoy por hoy sean como una referencia para nuestra intervención. Y eso es muy lamentable, puesto que en ocasiones en los propios dolientes, en las propias personas que sufren un duelo, incluso ellos mismos se expresan, ¿no? O sea, yo ya no sé en qué etapa estoy. Eso, la verdad, como que no coincide con lo que yo vivo, porque todo el día yo puedo vivir las mismas etapas, pasar de la negación a la aceptación, al dolor, al enojo, y puedo estar con eso
varios días. Entonces de pronto he escuchado varias personas expresarse así como si fuera una ley el hecho de que estas etapas tuvieran que vivirse, y pensarlo de cara al tema del COVID pues simplemente lo puede complicar más. Y por tanto, me parece que es importante aprender de esta experiencia, que aunque nosotros no estemos como viviéndolo directamente, ya sea como enfermos o familiares de algún enfermo, o como profesional de la salud, llámese pues enfermero, médico, psicólogo y todas aquellas personas que están ahí en primera línea. A pesar de eso, me parece que es valioso como aprender de la experiencia ajena para ir integrando una forma diferente de pensar estos temas de duelo, para que de alguna manera tengamos una referencia más amplia y nuestro comportamiento, nuestra intervención hacia estas personas pueda ser más ajustada a lo que ellos viven. No sé cómo lo veas. Sí, yo creo que tenemos muchos mitos en nuestra sociedad de los cuales, pues bueno, hay que empezar a cuestionarlos, ya que muchos de ellos, pues parecería que se asumen como una verdad que se debe de vivir, y de verdad queda bastante desajustado cuando la gente lo está viviendo, y la expresión en gran medida de las personas pues es un rechazo a esta forma de pensar el duelo. Y yo creo que aquí también lo que tenemos que cuidar mucho, es que como el duelo se ha sobresimplificado, es decir, se ha pensado como algo muy rápido, como algo que ocurre de manera muy rápida en el tiempo. Pareciera que en ocasiones se han propuesto técnicas como el tema de hacer una carta de despedida que resulta tremendamente iatrogénico, es decir, que genera más daño a las personas, puesto que una situación de duelo no es algo solamente lógico, sino que implica una cuestión muy emocional y una cuestión también fisiológica. Hay en ocasiones donde el cerebro se traumatiza, y hay situaciones emocionales que el cerebro mismo no puede de alguna manera elaborar, integrar esa experiencia. Hay experiencias muy duras que viven las personas, y nuestro cerebro de alguna manera trata de bloquear toda esa experiencia traumática, pero que al bloquearla pues simplemente se suprime. Pero esa supresión no quiere decir que esté elaborado o que esté resuelto, sino que solamente queda pendiente y que se va a ir expresando en síntomas físicos, en síntomas emocionales, en síntomas mentales, en nuestro comportamiento. De alguna u otra forma va eso a salir. Y eso quiere decir que nuestro cerebro no está bien integrado a la información traumática, y para ello pues es importante hacer algunas intervenciones en función a esa parte del trauma. Por ello en ocasiones también hemos detectado, por ejemplo, personas que pueden estar semanas, incluso meses en estado de shock, y que parecería para la población una manera como de decir, oye, pues tú lo has manejado muy bien, te veo muy tranquilo, pero no es que lo veamos tranquilo, más bien es que está muy evitativo y negando, incluso hasta puede estar disociado, pero ser muy funcional. Entonces, me parece que el marco de referencia de saber qué es normal y no es muy amplio. Por ello, lo peor que podemos hacer es como seguir manteniendo viejos mitos, y más bien es buscar las referencias científicas, porque afortunadamente actualmente en los últimos 5 años ha habido una expansión muy considerable en estos temas del duelo, y hoy por hoy tenemos especialistas a nivel internacional que han estudiado estos procesos de duelo, y que nos pueden decir que de los 2 años, los primeros 2 años después de la pérdida es algo totalmente esperado, y vamos a encontrar pues respuestas de tristeza, de dolor, de enojo, procesos quizás depresivos, y bueno, igual más adelante iremos compartiendo alguna sintomatología al respecto. Sí, fíjate que si bien es cierto, cada persona tiene una forma diferente pues de vivir y afrontar su dolor. Hay algunas pautas que, a nivel general, que nos pueden dar algunas líneas para saber cómo intervenir y apoyar a esta población. Pero sin lugar a dudas hay algunas personas que pueden estar en un estado de evitación y de negación, y poder ser muy funcionales, pero el hecho de que sea funcional no quiere decir que ya el duelo esté resuelto, porque en ocasiones hay personas que no tienen como muchas habilidades en cuanto a la integración o la expresión de sus emociones, y siempre utilizan formas como evitativas, o simplemente de concentrar su atención en algunas otras cosas, y por ejemplo el tema del trabajo termina siendo como una actividad muy constante. No quiere decir que esté mal, pero me parece importante como que no demos por hecho que las personas que parecen muy estoicas, que no muestran una aflicción, no quiera decir que
que no tengan un proceso de dolor ahí pendiente, ¿no? Mira, ahorita recuerdo una anécdota donde en los años 40, 50 hubo en Estados Unidos, a una familia se le quemó su casa y en esa casa estaba la esposa y dos hijas y el esposo estaba trabajando y llegó después. Total que lamentablemente fallecieron las niñas y la esposa y el señor estaba de una forma muy estoico y parecía muy funcional y muy tranquilo, no se veía afligido ni triste ni mostraba signos de dolor aparente. En ese entonces, pues bueno, el tema del duelo estaba ni siquiera existía varias cosas que hoy tenemos y se le declaró culpable al señor porque su reacción emocional no era ajustada a lo que se vivía en ese entonces. El señor tuvo que llevar una condena de más de 15 años y hoy sabemos que el señor estaba en un estado de trauma, en un estado de disociación y lo único que podía es aparentemente ser un poco funcional en las actividades que hacía, pero tenía un bloqueo con su estado emocional. Y bueno, si hoy de alguna manera vemos a personas así, pues hoy tenemos un marco de referencia más amplio que lo que ocurría en ese entonces, pero a lo que voy es, ve el impacto que en ocasiones tiene la mirada social, cómo puede matizar y cómo puede interpretar ciertas conductas como malas o buenas. Y me parece que se nos olvida que, pues bueno, si bien es cierto la parte científica no es infalible, por lo menos nos da un marco de referencia más objetivo de qué es lo que podemos esperar con estas personas. Y en este caso, es por COVID, como lo que señalábamos, que tiene características traumáticas, es probable que tengamos personas que al inicio aparentemente puedan estar muy tranquilas y que en el tiempo puedan ir saliendo la sintomatología. También es interesante que muchos especialistas, por ejemplo, expresan que las personas que mejor elaboran su duelo o las personas que están viviendo ese dolor, en ocasiones son las que se ven peor en las familias, que desde el punto de vista de las familias son las que más mal están. En otras palabras, esas personas que se dice que están muy mal, en ocasiones son las que mejor resuelven el dolor o la elaboración de su pérdida. Entonces, veo la dicotomía en ocasiones que tenemos y la percepción es en ocasiones distorsionadas a estos temas y por ello importante pues bueno ponerlo en la mesa, comunicarlo, expresarlo para que por lo menos se vaya empezando a cuestionar estas formas de asumir como verdades que se tienen, que en ocasiones a nosotros como especialistas y como personal de la salud, pues si no estamos actualizados en esto, vamos a terminar haciendo más daño, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que aquí igual para darnos unas líneas como de comprensión también y de marco de referencia, decir, bueno, ¿hasta qué entonces es normal o no? Porque pues también entraríamos en esa dicotomía. Y bueno, hay algunos estudios de algunos estudiosos que se llaman Straub y Schultz que nos comentan que hay como dos estilos de afrontamiento clásicos. De afrontamiento quiere decir que las cosas que uno hace para vivir el dolor, ¿no? Y unos mecanismos son orientados a expresar el dolor, es decir, aquellas personas que están conectadas con la pérdida, que permiten hablar un poco o mucho de su dolor, que se permiten llorar, hablar de ello. De alguna manera vemos cierta pasividad y abatimiento emocional por la situación, hasta cierto punto un cierto aislamiento y es una especie como de buscar promover los recuerdos en base a esa persona querida que no se encuentra ahora. Esos son como los mecanismos orientados hacia el dolor y hay otros mecanismos orientados a evitar sentir el dolor y ahí vemos personas muy desconectadas de la pérdida, distraídas, minimizando las cosas, justificándolas, racionalizándolas, esforzándose por no llorar o no sentir o no recordar, evitar hablar de ello. Prácticamente buscan centrarse en cosas que tengan que ver con el hacer del día a día. Vemos personas muy hiperactivas en estas situaciones, muy concentrados en la negación. Y bueno, al final me parece que estas respuestas pues son como el otro escenario. Y entonces lo que observamos o los que nos dicen estos autores es que algo normal en una persona en duelo es que tiene que haber una oscilación entre un punto y otro. Tiene que haber ciertos estados donde se conecte con el dolor, donde se exprese el dolor, donde se permita ir elaborando ese dolor, pero al mismo tiempo pues también tenemos que ir siguiendo con la vida
y por eso también tenemos que observar algunas conductas pues dirigidas a seguir en el trabajo, a hacer por la familia, aun cuando la motivación y las ganas pues no se tengan, ¿verdad? Entonces, eso nos podría dar un marco de referencia que lo normal y lo natural sería como entrar en una oscilación y por eso hay algunas personas que me dicen, ay caray, ¿sabes? De pronto me siento como si me fuera a volver loco o loca porque de pronto me siento un poco más asimilado, más tranquilo, lo logro como reflexionar y digo, bueno, pues sí, fue lo mejor, etcétera, pero de pronto vienen ciertos momentos de mucho abatimiento emocional, mucha tristeza, un recuerdo constante, un dolor muy profundo y no puedo detenerlo, aunque por más que quiera yo lógicamente saber que quizás no tengo que estar así, hay veces que no puedo, Martín. La verdad es que he visto yo muchas personas en la consulta con muchas ganas de verdad de querer estar bien. Y de verdad hay una parte en ellos que me dice es que esa parte no responde de mí, no me responde. Hay algo que queda fuera de mi control. Y pues bueno, es parte del proceso de cómo también nuestro cuerpo hasta cierto punto como que va sufriendo también esa pérdida y nuestra conciencia va a cuentagotas, como va muy retrasada de lo que de alguna manera está pasando en la realidad, lo que le está pasando a nuestro cuerpo y por ello en ocasiones también estos sentimientos o cambios de humor muy rápidos, ¿verdad? Pero bueno, eso sería como una idea para darnos un marco de referencia para decir cómo poder discernir si este comportamiento que estoy teniendo hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, familias donde ha pasado una semana y entonces de pronto su diálogo, su expresión, su narrativa lo señalan como es que ya tengo que estar bien cuando uno dice carambas, o sea, acaba de pasar una semana y yo creo que esa urgencia es mucho socialmente. Hoy estamos en una sociedad donde pues se niega estos procesos de duelo y obviamente el tema de la muerte está totalmente evitado. Entre más podamos evitar esta situación, mejor. Y yo creo que no nos permite, no nos da recursos para tener una mejor comprensión de estos procesos y creo que el sufrimiento se hace peor de algo natural, algo que podría ser algo muy natural, termina o podemos terminar haciéndolo muy complicado, muy patológico a largo plazo. Sí, yo creo que es muy característico de nuestra cultura posmoderna que hoy vivimos, ¿verdad? Y esta venta que se hace en las redes sociales y por todos lados, esta parte de siempre de juventud, siempre de productividad, siempre de salud y estas cuestiones que son parte de la esencia de la vida, pues bueno, al final quedan excluidas. Hoy sabemos que al final el tema de negar la muerte tiene un impacto en nuestro comportamiento, el hecho de concientizarla también tiene un impacto en nuestro comportamiento. En ese sentido, me parece que cuando se tiene un duelo, es como una obligación el estar pensando también en esos temas, el considerarlos dentro de la vivencia del duelo, como un tanto cuanto obligado. Por eso el tema también de la evitación, hasta cierto punto lo vemos muy mantenido en las personas, porque justo pues no hay como las formas, no se sabe cómo hacer para lidiar con esos pensamientos, esas emociones que en ocasiones son hasta involuntarios. La gente tampoco es que le guste pensar en esto, pero como lo decíamos anteriormente, cuando el cerebro se traumatiza por experiencias que son fuertes, muy duras, al final hay una rumiación, le llamamos, que son estos pensamientos repetitivos y obsesivos que en ocasiones no dejan a que la gente pueda lograr integrar sus emociones y volver a su estado más normal, en una vida pues más llevadera y más armoniosa y por tanto si estos pensamientos que son muy rumiativos persisten, pues es una característica de trauma que esta persona no ha logrado procesar tanto circunstancias de la muerte de su familiar o también la historia de relación con el ser querido fallecido, porque como que desde afuera lo vemos muy sencillo, pero habrá que considerar que algunas personas han sido muy importantes en nuestras vidas y que de alguna manera formaron nuestra identidad y cuando esas personas importantes no están, pues hay una ruptura en el vínculo y en la forma de pensarnos, de sentirnos en la vida y lo que ocasiona pues un reajuste, un reacomodo, una recolocación de esa persona. Y por ejemplo, hoy ya no hablamos de despedidas, sino de lazos continuos, el hecho de cómo hacer para que en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, mantener el recuerdo vivo que nos ayude a seguir adelante en esta vida. Es algo de las formas diferentes de hacer duelo, puesto que en los años 60 pues mucho se insistía la despedida como una forma como de elaborarlo, como
creer que haciendo una carta de despedida todo se solucionaba. Hoy sabemos que no es así. De alguna manera el ser querido se tiene que mantener presente en el corazón y en la mente de la persona, pero de una forma fructífera que invite a vivir, que invite a seguir. Y en ese sentido podremos identificar que la persona ha logrado integrar en su autobiografía, en su identidad, en su persona, a ese ser querido que hoy por hoy no está con él. Y ahí es donde nos podríamos identificar que un duelo está elaborado, está procesado, está resuelto, cuando se logra integrar a la vida en el día a día, cómo mantener ese recuerdo vivo, es una forma característica de decir esta persona ha elaborado su duelo. Con todo gusto. Pues bueno, al teléfono 449-894-7284. Y bueno, también si quieren saber un poco más, bueno, nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos el Facebook, estamos como Dolum, Tanatología y Terapia de Duelo. Y también tenemos un canal de YouTube, Dolum Consultoría, nos encuentran ahí donde estamos subiendo información, pues práctica, sencilla, muy de psicoeducación para el duelo, para que igual la población pueda acceder a ello y aumente un poquito la comprensión a estos procesos, que al final lo hacemos con la intención de visibilizar el duelo, promover información reciente, actualizada de estos procesos para el bien de todos, porque sabemos que a veces hay cierta información, como lo comentábamos, que cuando no lo manejamos de una manera efectiva, podemos hacer más daño, ¿no? Lo que en la parte teórica se le ha llamado como iatrogenia, que no es otra cosa más que hacer daño a las personas de una forma involuntaria, ya sea porque no se contaba con la información actualizada o porque de alguna manera uno creía que era una cosa y terminó siendo otra. Entonces podemos hacer daño de una forma también de manera inconsciente y por ello la información es valiosa. Por ello pues promovemos mucho la visibilización del duelo como un proceso que en ocasiones no se le da la importancia y que sin duda tiene repercusiones en el estado de salud. Y en ocasiones van mucha gente, por ejemplo, al médico y con mucha sintomatología de duelo, pero como no se tiene esta preparación o este feeling clínico que en ocasiones podríamos identificar como, pues esta persona más bien tiene un duelo, ¿no? Y hay que irlo a arreglar. Y que en ocasiones las respuestas somáticas de nuestro cuerpo, pues bueno, también se ven ahí manifestadas, ¿verdad? Sí, yo creo que habría como dos recomendaciones en función a dos poblaciones, ¿no? Yo creo que en primer medida sería como los profesionales de la salud, ¿no? Yo creo que sí es importante que nos pudiéramos actualizar como el marco de referencia que tenemos obsoleto del duelo, que me refiero a las fases, a las etapas, que son referencias de los años 60 aproximadamente, y que si bien hay que reconocer muchas personas en su momento fueron muy valiosas, como la doctora Kubler-Ross, que fue la precursora de las etapas del duelo. Ella me parece que sin lugar a dudas fue una revolucionaria porque validó mucho las experiencias de los moribundos y les dio dignidad en los últimos fases de vida de estas personas, que sin duda esa labor fue ardua, fue muy criticada en su momento, pero al mismo tiempo muy revolucionaria. Y ella propuso teóricamente dar como un esquema de que ella veía que de alguna manera había estas fases, estas etapas. Y bueno, ya después de 40 años, 30 años, hoy sabemos que eso ya no es una referencia teórica, pero eso no anula lo que validó e hizo por toda esa población importante. Puso el dedo en la llaga en la cuestión profesional, puesto que en esos momentos no se consideraba esta calidad de vida a los moribundos hasta el final de sus vidas. Por eso importante. Entonces, creo que por un lado, ante los profesionales de la salud es buscar actualizar esta forma de entender el duelo de una forma más actualizada. Y creo que el reto ahora que tenemos es saber distinguir los distintos diagnósticos que podemos encontrar en la población por el tema del COVID, puesto que podemos encontrar como características muy similares que tenemos que tener mucho cuidado del saberlo detectar. Por ejemplo, el desorden de duelo complicado puede estar muy asociado a trastornos de estrés postraumático, también muy asociado a conductas muy similares de depresión o también de trastornos de ansiedad. Y en ocasiones podemos estar diagnosticando un trastorno de ansiedad cuando quizás tenga que ver con un desorden de duelo complicado o al revés. Entonces, estos comportamientos que tiene la gente son muy similares y por ello es importante incluir en el marco referencial si ha habido duelos o pérdidas en los últimos 2 años. Me parece que es valioso los últimos 2 años. En ocasiones el segundo es más difícil que el primero en algunas personas. Por ello, los especialistas nos dicen que por lo menos consideremos 2 años. Y también importante en el personal de salud, al vivir ellos en un proceso de duelo, si pierden algún familiar, porque
Ahora estoy entendiendo un par de personas profesionales de la salud que han fallecido familiares de ellos y la verdad es que es tremendamente abatidor porque por un lado es enfrentarte nuevamente a este contexto de salud, de estrés, de agobio constante y al mismo tiempo ir lidiando con tu proceso de dolor. La verdad es que tremendamente desgastante y a su vez pues espera de ese especialista que logre salir adelante como si nada ocurriera. Entonces, y me parece que esa población va a ser muy delicada y me parece importante poner un acento para el cuidado de quien nos cuida en el tema de salud. Y para el tema de la familia, pues las recomendaciones es que el duelo hay que asumirlo y hay que dar por hecho como algo complejo, difícil, porque hay que elaborar circunstancias de la muerte. Hay situaciones antes de la muerte, durante la muerte y posterior a la muerte que la gente puede en sus pensamientos no elaborar, no integrar, no saber cómo pensar eso y se queda como un poco bloqueada en esos estados de circunstancias de la muerte. Por tanto, cuando decimos que es vivir un duelo, pues es ir permitiendo elaborar, entender, expresar, recolocar tanto las circunstancias de la muerte como la historia de la relación de la persona. Son dos cosas fundamentales porque la historia también trae algo muy valioso y duele por la historia. En ocasiones esa historia puede tener muchas situaciones muy valiosas que van a ayudar a elaborar el duelo, pero en veces también hay relaciones que fueron muy desafortunadas y que van a llenar de mucha culpa y de muchas emociones que no les van a permitir del todo ir viviendo su vida, ¿no? Ahora recuerdo un caso cuando me decía que se sentía mal por sentirse bien y eso pues tiene que ver mucho con estas situaciones de la historia de la relación con la persona. Entonces vivir un duelo es ordenar, integrar, recolocar emocional y mentalmente tanto las circunstancias de la muerte de la persona como la historia de la relación. Y pues si podemos acompañar porque el recurso del apoyo social familiar es fundamental. Cuando no se tiene esto, se vive como una pérdida añadida y que genera también mayor dolor. Entonces, por tanto, importante buscar estar ahí. Y si quieren un poquito saber más, pues bueno, en la página de YouTube estamos compartiendo algunos videitos que pueden, sencillos, prácticos, que pueden ayudar en esto.